a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Poder y Mercado, el número 84. Yo soy Mauricio Ríos García. Hoy vamos a hablar sobre lo que está pasando en España ahora mismo, sobre el golpe de Estado que Pedro Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español están cocinando junto a los fugitivos separatistas. Vamos a ver, España ha tenido, así como toda Europa, un siglo XX muy complejo, muy difícil, caracterizado entre otras cosas por la guerra civil entre 1936 y 1939, que fue ganada y finalizada con Francisco Franco, que desde entonces estableció una dictadura militar hasta su muerte en 1975. Para que se dé una idea de la magnitud del problema ahora mismo, tengo que necesariamente remontarme a esta época. Y además porque va a ser así mucho más fácil de entender el problema. Fue una guerra con múltiples facetas, porque estuvo caracterizada por las ideologías marxistas de la lucha de clases, una guerra de religión, una guerra entre nacionalismos opuestos, una guerra entre dictadura militar y supuesta democracia republicana, entre revolución y contrarrevolución, entre fascismo y comunismo y un largo etcétera. No es que lo que se ve hoy no fue lo que se ve hoy con mucha más claridad, que es libertad contra infinidad de distintas formas de comunismo. Pero evidentemente la guerra civil y la dictadura de Franco marcaron fuertemente la España de hoy. Cuando Franco muere en 1975 se dieron una serie de cambios políticos, sociales y económicos muy profundos, buscando llevar a España de un régimen dictatorial a una democracia parlamentaria, un proceso también muy duro y muchas veces muy confuso también, pero por sobre todas las cosas pacífico, que fue mejor conocido como la transición, cuando el denominado Consejo de Regencia asumió de forma transitoria las funciones de la jefatura del Estado. 2 días después de que Franco murió, Juan Carlos I de Borbón fue proclamado rey ante las Cortes y el Consejo del Reino. Y aquí viene uno de los primeros hechos altamente controvertidos y por eso digo que muchas veces también confusos de la transición. El rey Juan Carlos fue proclamado rey de acuerdo con la ley de sucesión en la jefatura del Estado de 1947 y la ley del 22 de julio de 1969, es decir, quien decidió que fuera el rey fue Franco. De hecho, su padre, Juan de Borbón, padre de Juan Carlos I, quien era el legítimo heredero al trono de España, calificó esta ley como engendro monstruoso y renunció a sus derechos dinásticos recién en 1977, probablemente contra su voluntad, cuando su hijo ya llevaba además siendo 2 años rey de España por decisión de Franco. Esto es importante porque el rey Juan Carlos I, a pesar de esto, jugó un rol fundamental en la transición, porque en cuanto asumió el trono, asumió el papel de moderador fundamentalmente, apoyando decididamente el proceso para garantizar su estabilidad hasta alcanzar la democracia liberal actual en España, con una monarquía constitucional, con una clara separación y equilibrio de poderes. Franco había designado un sucesor suyo, Carlos Arias Navarro, pero no logró mantenerse en el poder. El rey le exigió la renuncia no mucho más tarde. Arias Navarro fue luego sustituido por Adolfo Suárez. Fue designado por el rey, quien también jugó un rol fundamental, porque Suárez se encargó de entablar conversaciones con los principales líderes de los diferentes partidos políticos de la oposición democrática y fuerzas sociales, más o menos legales o toleradas, con vistas a instaurar un régimen democrático en España. También fue muy importante a lograr reunirse y persuadir a la cúpula militar de entonces. Fue fundamental el rol de Suárez. Esto hizo que se derogue tácitamente el sistema político franquista vigente en ese momento, hasta que a mediados del 77, por fin, por primera vez desde 1936, se celebraron elecciones democráticas. Ganó, como no podía ser de otra manera, Adolfo Suárez. Momento a partir del cual comenzó el proceso de construcción de la democracia en España y de la redacción de una nueva constitución a cargo de las Cortes Constituyentes, compuestas por senadores y diputados elegidos democráticamente. Finalmente, la Constitución española fue ratificada por referéndum popular el 6 de diciembre de 1978 y promulgada el 27 de diciembre del mismo año. Uno de los hitos clave de la transición fue, por un lado, el reconocimiento explícito de Juan Carlos I como rey de España y como legítimo heredero de la dinastía histórica de Borbón,
por lo cual le otorga la jefatura del Estado. Y por el otro, algo importante o fundamental fue la legalización de distintos partidos políticos, incluyendo y sobre todo el Partido Comunista Español, que había estado prohibido durante el régimen de Franco. Fue así que bajo el consenso de todos los partidos políticos, España se convirtió en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores el ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Es decir, en 1978, España acordó entre todos, por medio del diálogo y el consenso, que lo mejor para España era la democracia liberal y no el enfrentamiento armado. Pero además, lo que quedaba claro es que desde entonces el rol de la monarquía en España ha sido el de dar continuidad a los acuerdos de todos los partidos de entonces plasmados en la nueva Constitución y por tanto consolidar así la democracia. Aquí comienza lo interesante. En España existen los mismos problemas desde la guerra civil hoy en día, en el sentido de que existen muchas posturas con demasiada nostalgia sobre lo que debería ser el país, o de lo que debió ser el país, al menos desde la guerra civil, o si debería haber siquiera España como país unitario, pero también con revanchismo y oportunismo político, muchísimo oportunismo político. España tuvo la capacidad de contener las guerras nacionalistas, las de la religión, etc., primero por la fuerza impuesta por Franco durante 4 décadas, pero luego durante otras 4 décadas más con una constitución pacífica y democrática con monarquía constitucional y un régimen de administración descentralizada, es decir, de autonomías, que es para los entendidos un régimen de descentralización del poder político incluso más profundo y avanzado que el de varios sistemas de federalismo en el mundo, aunque eso sí, con varios problemas de diseño que invita a los pactos fiscales, los odiosos pactos fiscales, no de la competencia fiscal, sino de los pactos fiscales. Entre varias de las cosas interesantes que establece la Constitución de 1978 en España, está el artículo 155. Este artículo otorga al gobierno central la capacidad de adoptar medidas para obligar a una comunidad autónoma el cumplimiento forzoso de sus obligaciones, o para la protección del interés general en caso de que una comunidad autónoma no cumpla con las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actúe de forma que atente gravemente contra el interés general de España. ETA, Euskadita Askatasuna, fue una organización armada terrorista independentista vasca que buscaba la creación de un Estado vasco independiente que abarcara partes del País Vasco y otras regiones cercanas de España y Francia. ETA fue fundada en 1959 y fue activa durante décadas, siendo responsable de numerosos asesinatos, atentados terroristas con autos bomba o coches bomba y secuestros, especialmente durante la década de los 70, 80 y parte de la década de los 90. Cuando murió Franco, los etarras tenían la esperanza de tener éxito en su lucha independentista, pero vieron que sus demandas y sus aspiraciones no estaban siendo atendidas en la transición, con lo cual comenzaron a radicalizarse. En 2018 anunciaron públicamente su disolución para abandonar la lucha armada y continuar con sus aspiraciones independentistas por medios democráticos. Hoy se puede decir que ETA estaría representada, podría decirse, por los izquierdistas de Bildu en el legislativo. Por su lado, los catalanes no han tenido una organización separatista armada equivalente a ETA, sino que han trabajado tradicionalmente a través de los partidos políticos como Esquerra Republicana de Cataluña, Junts per Catalunya o Candidatura de Unitat Popular, y distintas asociaciones civiles. Sin embargo, no formaron parte de la transición a finales de los 70 de manera significativa, sino en la descentralización del poder a través de la creación de comunidades autónomas, incluida Cataluña, desde luego, con el Estatuto de Autonomía de Cataluña aprobado en el 79 como parte de su proceso. Y aunque es necesario reconocer que no todo independentismo catalán ha recurrido a métodos extremistas, los catalanes independentistas se fueron radicalizando a partir o solamente después del estatuto y de que la Generalitat fue reinstaurada en el 77 y también a pesar de que Tarradellas pudo retornar de su exilio desde 1939. Y no se fueron caracterizando precisamente por sus métodos pacifistas, ni mucho menos por el celoso apego a la ley. Por ejemplo,
Los catalanes, separatistas, obligan a los niños, catalanes o no, a hablar catalán en el colegio y a escribir en catalán, a escribir siempre en catalán, a expresarse entre ellos en catalán, estén en clases o no. Y aquel que es español de repente, que se haya visto en la necesidad de mudarse a Barcelona por motivos laborales, de repente es hostigado junto a su familia de manera permanente para expresarse siempre en catalán también. Existen asociaciones de control y vigilancia permanente, incluso en bares, para que la gente hable siempre y solamente en catalán. No exagero. Además, y por si fuera poco, en 2017 el gobierno catalán, liderado por Carles Puigdemont, anunció la convocatoria de un referéndum sobre la independencia de Cataluña para el 1 de octubre del 2017, a pesar de que el gobierno central y el Tribunal Constitucional español lo habían declarado ilegal. Se llevó a cabo con muchísima tensión, muchos disturbios, además de la intervención policial que impidió la votación en varios lugares. Aún así, el Parlamento de Cataluña declaró la independencia de Cataluña, aunque la sesión parlamentaria también fue boicoteada por la oposición, que abandonó el hemiciclo. En respuesta a la declaración unilateral de independencia, el gobierno español, liderado en ese entonces por Mariano Rajoy, aplicó el artículo 155 de la Constitución, destituyendo al gobierno catalán, disolviendo el Parlamento de Cataluña y convocando a elecciones regionales. En consecuencia, algunos líderes independentistas, incluido Carles Puigdemont, huyeron en una maletera, en las maleteras de los autos, a Bélgica para evitar su arresto en España. Otros líderes fueron arrestados y procesados por su papel en la organización del referéndum. Pero lo extraño, por no decir que absurdo y rebuscado del asunto del independentismo catalán actual moderno, es que se basa en argumentos políticos, culturales y económicos, pero históricamente nunca ha existido un Estado catalán independiente, al menos no en los términos que plantean algunos sectores del independentismo catalán. En todo caso, si hubiera pues que remontarse al medioevo o a los siglos XV y XVI para que Cataluña justifique su independencia, entonces también estaría justificada la idea de descolonizar Bolivia, creyendo no solo que es correcto, que es lo correcto por hacer, sino además fácil de llevar a cabo, identificando claramente las formas de vida que han pertenecido a los indígenas anteriormente a la colonia y lo que era exclusivamente también de los españoles hasta que llegaron a América. Se quedaron 500 años, señores. Ha sido todo un poquito complejo, o un poquito bastante más complejo que las pretensiones de descolonización que hay ahora mismo con el Estado plurinacional. Pero indudablemente lo que tenemos hoy como fruto de ese proceso es infinitamente más deseable que lo que había antes. Bueno, la interesante paradoja de la Constitución española y de su sistema de administración política es que garantiza que en lugares como Cataluña, el independentismo avance sobre las libertades individuales de los ciudadanos españoles de la forma en la que lo hace. Es decir, si se hacen independientes, lo será solamente respecto de Madrid. Pero los catalanes no serán más libres, sino todo lo contrario. Estarán bajo el yugo del independentismo izquierda o izquierdista catalán, que además argumenta que los catalanes son, por si fuera poco, una raza superior. No exagero. ¿Acaso no suena familiar? Efectivamente, lo que hay con el independentismo catalán, en términos generales, por no decir que en completo, es nacionalsocialismo catalán. Y todo además con el dinero de los contribuyentes de otras comunidades autónomas en el resto de España. Entonces, ¿qué ha sucedido y qué es lo que está sucediendo en España en los últimos 10, 11, 12 días? ¿Por qué importa y cómo nos afecta? Ha sucedido que en las últimas elecciones generales Pedro Sánchez perdió, pero a pesar de haber sido primero, Alberto Núñez Feijóo tampoco tuvo la cantidad de votos suficientes para constituirse en gobierno. La diferencia era mínima. Entonces todo debía definirse en el legislativo. Ahora, luego de 5 años de gobierno verdaderamente nefastos para la democracia liberal y las libertades individuales de los españoles, cuando no también para la economía en su conjunto por varios otros motivos, sobre los cuales se ha empeñado mucho en mentir el gobierno de Sánchez, a Sánchez le tendría que haber sido mucho más difícil volver a ser presidente de gobierno que en 2018. Entonces, a cambio de repetir 5 años más en Moncloa, a partir de ahora ha tenido que hacer una cantidad de concesiones a cambio de recibir los votos suficientes en el legislativo
que pocos hubieran imaginado que fuera capaz de hacer, porque lo único que le quedaba por hacer es solamente lo que él mismo dijo y juró hace solamente un mes atrás o menos que no haría, es decir, pactar con los independentistas a cambio de que estos consiguieran todo lo que durante décadas y muchísima sangre de por medio no pudieron conseguir, lo cual implica llevarse por delante todo lo que hemos explicado que España había superado de la guerra civil y del franquismo con la transición y la nueva constitución de 1978, incluso lo que los españoles habían superado del terrorismo de ETA de forma más reciente. Es por eso que toda España se ha volcado ahora, en los últimos días, a las calles de manera histórica, sobre todo este domingo 12 de noviembre, porque Pedro Sánchez ha cambiado las reglas del juego de la democracia española de la noche a la mañana para conseguir apenas 7 votos de unos golpistas prófugos en el legislativo para hacer gobierno, para seguir usando el Falcon. Eso es lo que ha pasado. Sánchez ha pactado por encima de la Constitución para conseguir esos 7 votos de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, el Partido Nacionalista Vasco y, por si fuera poco, Bildu, entre otros, para seguir siendo gobierno. La cantidad de concesiones es enorme y todas son de carácter izquierdista, por si fuera poco. Tampoco sería mucho mejor si fueran de carácter derechista. Entre los que destacan están los acuerdos con Sumar de Yolanda Díaz y Junts per Catalunya de Carles Puigdemont. A Sumar, que antes era Podemos y luego Unidas Podemos, aquel partido de Pablo Iglesias funesto, aliado del Foro de Sao Paulo y el socialismo del siglo XXI en América Latina, Pedro Sánchez y el PSOE le han concedido mayor presupuesto para el gasto o para poder gastar cada vez más y le ha concedido cada vez más poder de regulación y de incrementar impuestos, que significa terminar de frente con la competencia fiscal que al menos la Comunidad Autónoma de Madrid había alcanzado durante décadas desde el retorno a la democracia y sobre todo de manera más reciente con Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha sido capaz de crecer desregulando o que ha sido capaz de hacer crecer la Comunidad Autónoma de Madrid desregulando la actividad empresarial, reduciendo impuestos y atrayendo capital privado internacional, sobre todo en comparación con Cataluña, justamente, que ha venido haciendo exactamente lo opuesto, lo contrario, y que solamente ha deteriorado su economía, ha destruido su institucionalidad para terminar espantando la mayor cantidad de capitales que se haya visto en décadas. Solamente con esto, los impuestos que pagarían las empresas en España, con todo lo que está haciendo Yolanda Díaz, sería uno de los más altos del mundo. Ese es uno de los grandes problemas para quienes no son españoles ni viven en España, pero que sí invierten en y desde España, que han utilizado como hub Madrid o el conjunto de España y que se habían tratado de alojar en la institucionalidad de la Unión Europea. Y por otro lado, las concesiones que le ha otorgado al prófugo de Carles Puigdemont y Junts per Catalunya y Esquerra Republicana es la ley de amnistía sobre todo lo sucedido en 2017 con el referéndum. Les ha concedido también una hacienda catalana propia y, por si fuera poco, el privilegio de ser tratados como víctimas en un caso en el que el gobierno central habría judicializado la política al haber aplicado el artículo 155 de la Constitución en 2017, además de una pequeña condonación de deuda pública de la Generalitat equivalente a más de 15.000 millones de euros que pagaría el conjunto, además de los españoles, además de un incremento del gasto público estatal central en la propia Cataluña. ¿Qué es esto? Pues bien, esto no es todo. Hay muchos pactos más que se van a ir conociendo poco a poco a medida que se acerca la investidura entre este 15 y 16 de noviembre, como los que ha establecido con Bildu y que la opinión pública todavía no conoce, pero que ya está exacerbando las tensiones políticas a nivel nacional, donde ya se comienza a escuchar que a Sánchez se le exige la dimisión, la renuncia e incluso la prisión por violar flagrantemente la Constitución. Lo que ha hecho Sánchez hasta el momento, luego de que metiera miedo a la gente diciendo que venían los franquistas, que venían los de la ultraderecha, que venían los que te quitarían los derechos, etc., ha sido patear el tablero implantando una dictadura, violando, insisto, flagrantemente la Constitución y terminando con la separación y equilibrio de poderes de España. No por otra cosa, además,
se han pronunciado el Poder Judicial en su conjunto, todas las asociaciones de magistrados, todos los diplomáticos, los colegios de abogados, la Asociación de Fiscales y un largo etcétera. Hace no mucho tiempo me preguntaban qué estaba pasando en España, al menos desde mediados de año, que era muy extraño todo lo que estaba sucediendo, porque si bien parecía una jurisdicción atractiva para las inversiones extranjeras de largo plazo, mi respuesta era que la garantía en España no era necesariamente España, sino que España vivía bajo el paraguas de la institucionalidad de la Unión Europea y que por tanto no valía tanto la pena mirar tan de cerca España si acaso se tratara de utilizarla como un hub para las inversiones de largo plazo, como un hub, decía, como un hub. Pero la verdad es que frente a lo que Sánchez ha hecho y viene haciendo solamente en los últimos 12, 13, 15 días para alcanzar solamente la investidura y ser nuevamente el presidente del gobierno de los españoles, probablemente no ha estado en el radar de análisis de nadie en los últimos o hasta al menos mediados de año, porque Sánchez ha ido demasiado lejos. Y la realidad es que solamente los españoles tienen la capacidad de impedir que Sánchez siga avanzando por este camino. La Unión Europea no puede hacer mucho, honestamente, por impedir que Sánchez sea nuevamente gobierno por esta vía. Ojalá yo me esté equivocando. Hay que impedir que Sánchez siga avanzando por este camino y termine enterrando la democracia y las libertades individuales de los españoles de manera definitiva. O que al menos termine dañando tanto su institucionalidad que también termine despertando las nostalgias más demoníacas y tristes desde la guerra civil en España. Es un momento verdaderamente crítico en España. Ojalá no suceda nada de lo que Sánchez pretende. Ojalá Sánchez dimita, ojalá los nacionalsocialistas del separatismo o de un separatismo y del otro que existe en España sean puestos nuevamente a raya. Ojalá España no se convierta en un foco más de la decadencia de Occidente y termine cayendo por el sumidero de la barbarie que ya hemos visto tanto y desde hace tanto en Europa occidental. Ojalá España siga el camino de la institucionalidad de la democracia liberal, de la monarquía constitucional, del refugio de los ciudadanos latinoamericanos que huyen de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, de la atracción de esos mismos latinoamericanos que encontraban asesoramiento para sus fortunas en Miami, Ginebra y Zúrich, con quienes ya competía Madrid. Ojalá que Madrid siga liderando la competencia fiscal en España, que esto no sea más que una anécdota horrible, pero anécdota al fin en la política española. Esperemos que siga Madrid constituyéndose en el factor de atracción de capitales globales y la creación de riqueza, no solamente para Madrid, sino para el conjunto de España, que siga convirtiéndose o que siga aquel camino que le ha permitido convertirse, entre otras cosas, en el cuarto destino mundial para comprar vivienda de lujo, por ejemplo. Estamos a tiempo. Esperemos que España no se termine de latinoamericanizar por completo. Nos vemos en un próximo episodio. Buenas inversiones. Un saludo.